Radio Marxista. Saludos, camaradas. Hoy vamos a enfrentar una de las preguntas más importantes de la lucha revolucionaria: ¿democracia burguesa o dictadura del proletariado? Pero no desde la superficialidad liberal o académica, sino desde el análisis histórico y dialéctico que el marxismo-leninismo nos enseña. Vamos a desmontar la ilusión de la democracia bajo el capitalismo y explicar por qué la dictadura del proletariado no es una anomalía autoritaria, sino una necesidad histórica para liberar a la clase trabajadora del yugo de la burguesía. La idea de que vivimos en democracia simplemente porque podemos votar cada 4 años, pero ¿acaso votar significa democracia? ¿Puede haber verdadera democracia cuando los medios de producción están en manos privadas y la clase trabajadora no controla ni las decisiones políticas ni la económica? Frente a esto, el marxismo-leninismo plantea una alternativa: la dictadura del proletariado, un concepto que ha sido tergiversado, demonizado y calumniado por décadas. Pero, ¿qué es realmente? ¿Cómo se aplica? ¿Y qué ejemplos tenemos de su funcionamiento en la historia? ¿Qué es la democracia burguesa? La democracia burguesa es el sistema político característico del capitalismo en su fase parlamentaria. No es la democracia de todos, como nos venden, sino la dictadura de la burguesía bajo forma parlamentaria. En palabras de Lenin, la democracia es una forma del Estado, y el Estado es, por su esencia, una máquina de opresión de una clase sobre otra. Lo que se llama democracia en los países capitalistas no es más que un teatro político, en el que se permite al pueblo elegir qué rostro de la burguesía los va a gobernar. ¿Acaso las decisiones económicas clave están sujetas a votación popular? ¿Acaso el control de los medios, la banca o las grandes industrias pasa por el sufragio? No. El poder real permanece en manos privadas y el Estado actúa como su garante. La democracia burguesa no es, en realidad, la democracia del pueblo. Es la dictadura encubierta de la burguesía, un sistema donde el poder económico determina el poder político. Aunque el pueblo vota, los candidatos, los partidos, los medios de comunicación y las instituciones están subordinadas a los intereses del capital. Es lo que Lenin llamaba la democracia para los ricos. Los parlamentos, en las democracias liberales, funcionan como gestores del capital. La clase obrera no tiene poder real. Y cuando intenta tenerlo mediante huelgas, organización revolucionaria o toma de tierras y fábricas, es reprimida por la policía, los tribunales y el ejército. Todos instrumentos al servicio del capital. ¿Votar equivale a democracia? Votar no es por sí solo sinónimo de democracia. La pregunta que un marxista-leninista debe hacerse es: ¿quién controla los medios? ¿Quién financia las campañas? ¿Quién forma la opinión pública? El sistema electoral burgués es una estructura que simula participación popular, pero donde las decisiones estratégicas están blindadas. ¿Acaso alguien votó las privatizaciones, las guerras imperialistas o los rescates bancarios? No. El filósofo marxista Domenico Losurdo lo resume bien. La democracia liberal es, en realidad, una oligarquía con mecanismos de legitimación plebiscitarios. No. El acto de votar, en un sistema donde no controlas ni la riqueza, ni los medios de comunicación, ni el aparato de Estado, es una ilusión democrática. En las democracias burguesas, tú puedes votar, pero los bancos siguen decidiendo. Las multinacionales siguen explotando. Los medios siguen manipulados. Y el sistema sigue funcionando para enriquecer a unos pocos. En cambio, en la dictadura del proletariado, el pueblo no solo vota, decide, participa, planifica, gestiona. La clase obrera, organizada políticamente, decide la dirección de la sociedad y construye un poder alternativo al del capital. Respondidas ya estas cuestiones, vamos al punto fuerte del vídeo. Dictadura del proletariado. ¿Qué es y por qué es necesaria? La dictadura del proletariado, al contrario, es la forma más alta de democracia obrera. Es el poder de la mayoría trabajadora organizado en torno a un partido revolucionario
que suprime el poder político de la burguesía y organiza la transición hacia una sociedad sin clases, el comunismo. Este sistema se basa en el control obrero de la producción, la planificación democrática de la economía, la participación directa del pueblo en la toma de decisiones y la represión necesaria contra quienes intentan restaurar el viejo poder capitalista. Lenin, en El Estado y la Revolución, lo explicó claramente. Es una democracia 1000 veces más avanzada para la mayoría y una dictadura para la minoría explotadora. Lejos de ser una tiranía, como repite la propaganda capitalista, este término describe la etapa de transición revolucionaria entre la toma del poder por la clase obrera y la construcción del comunismo. Marx la definió como la conquista de la democracia por la clase trabajadora que utiliza el poder estatal para expropiar a la burguesía. Lenin profundiza en El Estado y la Revolución. La dictadura del proletariado no significa la abolición de la democracia, sino su expansión para las masas y su supresión para los explotadores. La dictadura del proletariado es un nuevo tipo de Estado, basado en consejos obreros, los soviets, que expresan una democracia mucho más directa, más amplia, más real que cualquier sistema parlamentario burgués. ¿Cómo se gestiona la dictadura del proletariado? A diferencia del Estado burgués, que separa el poder político del económico, la dictadura del proletariado integra ambos aspectos. Los instrumentos son el Partido Comunista como vanguardia teórica y organizativa, los soviets o consejos como órganos de poder directo, el control obrero de la producción, la planificación económica centralizada para satisfacer las necesidades sociales y no la ganancia privada. Y por último, la lucha ideológica continua contra el individualismo burgués, la religión reaccionaria, el chauvinismo nacionalista y otras formas ideológicas del capitalismo. La gestión no es libre competencia, sino participación colectiva. No se trata de gobernar todos, sino de destruir el poder de clase de la burguesía para abrir el camino hacia el socialismo y más allá, hacia el comunismo. ¿Quién decide en la dictadura del proletariado? El obrero en la fábrica, el campesino en el campo, el soldado en el cuartel, no el banquero, no el empresario, no el lobista. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El 17 de noviembre de 1917, 25 de octubre en calendario juliano, los bolcheviques derrocaron al gobierno provisional mediante una insurrección obrera en Petrogrado. Se instauró un gobierno obrero y campesino basado en los soviets, consejos, órganos directos del poder proletario. Las primeras medidas del poder soviético fueron el Decreto sobre la Paz, una salida inmediata de la guerra imperialista, la Primera Guerra Mundial, el Decreto sobre la Tierra, expropiación sin compensación de terratenientes y una redistribución entre los campesinos, la nacionalización de la banca y grandes industrias, el control obrero de la producción y establecimiento de una economía de transición al socialismo y una supresión de privilegios de clase y abolición de títulos nobiliarios, religión del Estado y discriminación de género o etnia. La revolución fue atacada por las fuerzas contrarrevolucionarias, los blancos, apoyadas por 14 potencias extranjeras, incluidos los Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Japón. Se instauró el comunismo de guerra, nacionalización total, racionamiento, control total del comercio y trabajo obligatorio para sobrevivir al asedio. La Checa, policía revolucionaria, combatió el sabotaje, el espionaje y los levantamientos antisoviéticos. Ante la devastación y levantamientos como el de Kronstadt, Lenin propuso un retroceso táctico económico, legalización limitada del mercado, pero manteniendo el control estatal de los sectores estratégicos, la banca, el transporte, la energía. La NEP fue una concesión temporal sin abandonar el poder político obrero. Se mantuvo el sistema soviético, con los soviets y el Partido Comunista como dirección unificada del Estado. Lenin
insistió en la necesidad de la dictadura del proletariado para evitar la restauración capitalista y preparar el camino al comunismo. Tras la muerte de Lenin, Stalin fue elegido como secretario general del Partido Comunista Bolchevique y consolidó el poder del proletariado mediante una serie de transformaciones profundas y aceleradas. Abandonando la ilusión de una revolución mundial inmediata, Stalin propuso fortalecer el socialismo dentro de la Unión Soviética. Se centró en la planificación económica centralizada y la industrialización forzada para superar el atraso heredado por el zarismo. Es ahí donde se pusieron en marcha los conocidos planes quinquenales. Sus objetivos eran claros, obligatorios y colectivos. Aumentar la producción de acero, carbón, energía, maquinaria, ferrocarriles y agricultura. Se creó una economía nacional planificada sin propiedad privada de los grandes medios de producción. ¿Cuál fue el resultado? La URSS pasó de ser un país agrario a una potencia industrial mundial en 2 décadas. Se colectivizó el campo, con la eliminación de los kulaks, campesinos ricos como clase, el reemplazo de la propiedad privada agraria por los koljós, cooperativas y sovjós, las estatales, y la modernización agrícola, mecanización, pero también resistencia violenta de sectores reaccionarios como los antes mencionados gulags. Se lograron avances sociales, la alfabetización masiva de menos del 30% a casi el 100%. Una salud pública gratuita y acceso universal a educación y cultura, ciencia, tecnología, deporte, arte al servicio del pueblo trabajador. Y por último también una igualdad formal y jurídica para mujeres, minorías étnicas y nacionales. Se reprimieron conspiraciones internas y externas, incluyendo desviaciones trotskistas, bucarinistas y nacionalistas burgueses. Se juzgó a elementos del partido y del Estado por sabotaje, traición o corrupción, los famosos juicios de Moscú. Durante la Segunda Guerra Mundial, la URSS, conduciendo la Gran Guerra Patria, derrotó al nazismo. Esta etapa mostró la superioridad del socialismo sobre el capitalismo, incluso en condiciones extremadamente difíciles. La dirección de Lenin y Stalin aseguró la construcción del socialismo en condiciones concretas, cumpliendo lo que Marx y Engels anticiparon. La República Democrática Alemana. Tras la derrota del nazismo en 1945, Alemania fue dividida. Mientras la parte occidental quedó bajo control de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, formando la RFA en 1948, el este quedó bajo ocupación soviética. En este contexto nació la República Democrática Alemana, un Estado socialista construido sobre bases antifascistas, democráticas y proletarias. La RDA se consolidó como una democracia popular bajo dirección del Partido Socialista Unificado de Alemania, siguiendo la línea marxista-leninista. El poder no estaba en manos de los burgueses o los exnazis, sino en el proletariado, campesinado y cuadros revolucionarios. Se erradicaron las estructuras capitalistas y se nacionalizaron los principales medios de producción. La educación era revolucionaria y universal, gratuita y obligatoria en todos los niveles, fuerte énfasis en la formación técnica, científica y humanista, adoctrinamiento antifascista, marxista-leninista, para que no se repitiera el nazismo, y universidades accesibles para los hijos de obreros y campesinos, no para las élites. Poseían un sistema de salud totalmente gratuito, universal y preventivo. El Estado garantizaba la atención médica desde el nacimiento hasta la muerte. Superó en varios indicadores de salud a la Alemania occidental, incluyendo mortalidad infantil más baja, más camas por paciente y mayor número de médicos per cápita. Nacionalizaron la industria pesada, energía, transporte, bancos e industria. Economía socialista planificada sin explotación capitalista, un pleno empleo constitucional con derecho al trabajo garantizado y vivienda subsidiada por el Estado con alquileres simbólicos. Los exfuncionarios nazis fueron depurados del aparato del Estado. Se destruyeron o transformaron las instituciones del Tercer Reich
Los criminales de guerra fueron juzgados por tribunales populares o enviados a la Unión Soviética, y en lugar de fascistas, los dirigentes eran comunistas, obreros, excombatientes antifascistas. Mientras que en la RDA se impulsó una limpieza real del fascismo, en la RFA muchos nazis reciclados conservaron su poder. Ejemplo, Kurt Georg Schlesinger, ex canciller de la RFA, fue miembro del partido nazi. Muchos jueces, militares y policías nazis mantuvieron sus cargos en el nuevo Estado burgués. La vida cultural y científica no se queda atrás. Hubo un fuerte impulso a la cultura socialista y al arte antifascista, una promoción de la ciencia al servicio del pueblo, y las mujeres gozaron de igualdad legal y gran presencia en la vida pública. La RDA fue uno de los intentos más avanzados de construir el socialismo en Europa Occidental. Aunque enfrentó sabotajes, bloqueos y propaganda anticomunista, logró garantizar derechos sociales que el capitalismo nunca pudo dar. Su caída no fue por ineficiencia, sino por presiones externas, traiciones internas y el avance del revisionismo. La República Popular Democrática de Corea. Tras la liberación del país del dominio japonés en 1945, el pueblo coreano, bajo dirección de Kim Il-sung y del Partido del Trabajo de Corea, fundó en 1948 la República Popular Democrática de Corea. Este nuevo Estado se construyó como una democracia popular, antifascista y antiimperialista, y más adelante desarrolló una línea socialista propia, la ideología Juche, una adaptación del marxismo-leninismo a las condiciones coreanas basada en la autosuficiencia, independencia nacional y protagonismo de masas. El Estado está dirigido por el Partido del Trabajo de Corea, donde las masas obreras, campesinas, intelectuales revolucionarios y soldados participan en la toma de decisiones a través de estructuras de base. Se abolió la propiedad privada de los grandes medios de producción y se instauró la propiedad colectiva y estatal. La RPDC representa una dictadura democrática popular, es decir, una dictadura del proletariado con apoyo del campesinado y otras capas trabajadoras. La RPDC fue arrasada por Estados Unidos en la Guerra de Corea. El 80% de su infraestructura fue destruida. A pesar del bloqueo y las sanciones internacionales, reconstruyó su industria, su sistema educativo y su capital. Nunca firmó la rendición ante los Estados Unidos de América. Se mantuvo firme, defendiendo su soberanía hasta el día de hoy. A pesar de la propaganda occidental, la RPDC tiene un sistema electoral donde los ciudadanos pueden postularse y votar en asambleas locales, regionales y nacionales. La Constitución establece un sistema de democracia socialista donde el pueblo discute y participa mediante asambleas populares, comités y sindicatos. La República Popular Democrática de Corea ha demostrado que es posible construir una sociedad sin dominio burgués donde el pueblo tiene garantizado trabajo, salud, vivienda y educación, aún bajo bloqueos brutales, aislamiento diplomático y presión imperialista. Corea del Norte no es una dictadura dinástica como dice la propaganda capitalista. Es un Estado socialista de nuevo tipo, que adaptó el marxismo-leninismo a sus condiciones nacionales mediante el Juche, con el protagonismo real del pueblo trabajador. La República Socialista de Vietnam es uno de los ejemplos más firmes de construcción socialista en Asia, nacido de una lucha armada heroica contra el colonialismo francés, el imperialismo japonés y el imperialismo estadounidense. Bajo la dirección del Partido Comunista de Vietnam y figuras como Ho Chi Minh, el país logró su independencia, unificó su territorio y emprendió la transformación socialista a través de una dictadura democrática popular basada en el campesinado, la clase obrera y la intelectualidad revolucionaria. Poseen un sistema educativo universal y gratuito, con contenidos marxistas-leninistas y formación técnica adaptada a las necesidades del país. La alfabetización alcanzó niveles altísimos tras 1975, pasando del 30% a más del 90% en menos de 2 décadas.
Gran impulso a la formación ideológica, cultural y patriota, combinando el marxismo-leninismo con el pensamiento de Ho Chi Minh. La Constitución socialista garantiza el derecho al trabajo, así como la protección sindical y la participación en comités de producción. Cooperativas campesinas y obreras distribuyen de forma equitativa los productos del trabajo colectivo. El Estado organiza campañas de voluntariado y desarrollo rural con protagonismo juvenil, campañas masivas de reconstrucción de viviendas populares, acceso a agua potable, electricidad y transporte planificados por el Estado, programas de urbanización para transformar aldeas y ciudades destruidas por la guerra. El Frente de la Patria agrupa a todas las organizaciones políticas y sociales bajo la guía del Partido Comunista de Vietnam. Comités populares locales, sindicales y estudiantiles participan en la vida política. El Estado se rige por la Constitución Socialista de 1980, reformada en 1992 y 2013, donde se reconoce el liderazgo del Partido Comunista como garantía de soberanía y desarrollo nacional. El marxismo-leninismo se combina con la herencia cultural vietnamita, el pensamiento Ho Chi Minh. Se impulsa el cine, la literatura, el arte revolucionario y el conocimiento popular tradicional. Se eliminó el sistema de castas, supersticiones religiosas reaccionarias y el dominio colonial cultural. En 1986 se implementó la política de renovación, Doi Moi, permitiendo reformas económicas dentro de un marco socialista. Aunque se introdujo cierta propiedad privada controlada y mercado interno limitado, el Estado sigue siendo planificador y soberano. El partido sigue reafirmando su línea marxista-leninista adaptada a las condiciones nacionales. Es un ejemplo histórico de cómo una nación colonizada, pobre y destruida por la guerra, puede liberarse y avanzar al socialismo mediante una vanguardia comunista, el apoyo del campesinado y la voluntad de independencia nacional. A pesar de las dificultades y reformas, Vietnam sigue afirmando su rumbo socialista, defendiendo su soberanía, combatiendo la pobreza y preservando el legado revolucionario de Ho Chi Minh. Burkina Faso. En agosto de 1983, Thomas Sankara llegó al poder tras un levantamiento militar apoyado por la juventud y sectores progresistas. Declaró la instauración de una revolución democrática y popular como forma de dictadura del proletariado y campesinado. En 1984 cambió el nombre del país de Alto Volta, nombre colonial francés, a Burkina Faso, que en idioma mosi-diula significa tierra de hombres íntegros. Lanzó una campaña de vacunación masiva contra el sarampión, meningitis y fiebre amarilla, más de 2 millones de niños vacunados en pocas semanas, construcción de hospitales rurales, clínicas y dispensarios accesibles, educación gratuita, laica y universal con énfasis en la alfabetización popular en francés y lenguas locales. En solo 4 años la alfabetización se duplicó. Disolvió el viejo aparato del Estado burgués y creó los comités de defensa de la revolución, órganos de poder popular en barrios, fábricas y aldeas. Eliminación de privilegios de funcionarios, prohibió coches de lujo, bajó su propio salario, usaba bicicleta y ropa nacional. Expulsó del gobierno a burócratas corruptos y combatió el nepotismo con dureza. El 15 de octubre de 1987, Thomas Sankara fue asesinado en un golpe de Estado. El golpe fue impulsado por intereses neocoloniales franceses, así como por sectores locales que querían restaurar el capitalismo. Tras su muerte, se desmantelaron muchas de sus políticas revolucionarias y se reanudó el endeudamiento con el FMI. Thomas Sankara es considerado el Che Guevara africano, un símbolo del socialismo del tercer mundo. Su gobierno demostró que es posible construir una justicia social, soberanía y dignidad incluso en uno de los países más pobres del mundo. Hoy, miles de africanos y revolucionarios del mundo siguen reivindicando su pensamiento que combinaba marxismo-leninismo, antiimperialismo y patriotismo popular. La experiencia de Burkina Faso, bajo Sankara, fue un modelo de socialismo adaptado a África basado en el poder popular, la soberanía económica, la dignificación del campesinado y el combate frontal al imperialismo.
Su asesinato mostró los límites de las revoluciones en países dependientes sin apoyo internacional sostenido, pero su legado permanece como ejemplo de coherencia, lucha e integridad comunista. La República de Cuba. La Revolución cubana, iniciada en 1953 y triunfante en 1959 bajo el liderazgo de Fidel Castro, Che Guevara y el movimiento 26 de julio, transformó a Cuba de una neocolonia dependiente de Estados Unidos en un Estado socialista soberano. Inspirada en el marxismo-leninismo y la práctica revolucionaria latinoamericana, Cuba construyó un sistema basado en el poder popular, la economía planificada, la justicia social y el internacionalismo proletario, todo bajo el asedio constante del imperialismo estadounidense. En enero de 1959, las fuerzas revolucionarias derrocaron al dictador proestadounidense Fulgencio Batista. Se expropió la tierra a latifundistas y multinacionales, se nacionalizaron los bancos, las industrias y los medios de producción. La burguesía fue desmantelada y el aparato del viejo Estado fue reemplazado por estructuras populares revolucionarias. Hubo una campaña nacional de alfabetización en 1961. Más de 700.000 cubanos aprendieron a leer y escribir en menos de un año. Cuba erradicó el analfabetismo y convirtió la educación en pilar de su revolución. Sistema educativo completamente gratuito, laico y científico desde la primaria hasta el posgrado. Se formaron miles de profesionales y científicos, incluso de origen obrero y campesino. Un sistema de salud universal, gratuito y preventivo. Cuba logró más médicos por habitante que cualquier otro país del mundo. Alta esperanza de vida, baja mortalidad infantil y avances médicos únicos, vacunas propias, tratamiento contra el cáncer y medicina biotecnológica. Brigadas médicas internacionalistas, Cuba envió médicos a más de 70 países, salvando millones de vidas. El poder no se delega a partidos burgueses, sino que es ejercido por asambleas populares, los sindicatos y el Partido Comunista. El PCC no compite en elecciones, es la vanguardia de la revolución, no un partido electoral como enseñó Lenin. Participación masiva del pueblo en las decisiones políticas, económicas y sociales. En Cuba no gobierna una élite empresarial, gobierna la clase trabajadora organizada. La revolución garantizó igualdad jurídica, laboral y política entre hombres y mujeres. Se fundó la Federación de Mujeres Cubanas, que impulsó guarderías, derechos sexuales, laborales y acceso a la educación técnica. El aborto fue legalizado bajo criterios sanitarios y sociales sin criminalizar a las mujeres. La juventud fue protagonista en la alfabetización, la milicia, la ciencia y la cultura. Con la caída de la Unión Soviética, Cuba enfrentó una crisis brutal, el periodo especial. Se aplicaron medidas de emergencia, pero no se restauró el capitalismo. Cuba sobrevivió gracias a la conciencia del pueblo y la dirección del partido. Desde el 2000, se crearon nuevas alianzas con Venezuela, China, la Federación Rusa y otras naciones socialistas. El bloqueo de Estados Unidos y la burocratización del partido siguen siendo a día de hoy el obstáculo mayor para Cuba. Habiendo puesto todos estos ejemplos, podemos proseguir. La dictadura del proletariado no es un fin en sí mismo, sino una fase transitoria. Su función es liquidar las estructuras del poder burgués, reorganizar la economía y la sociedad bajo principios socialistas y permitir el avance hacia una sociedad sin clases y sin Estado, el comunismo. Cuando la burguesía ya no exista como clase, cuando no haya explotación de unas personas por otras, cuando los medios de producción sean de todos, el Estado mismo se irá extinguiendo, como predijo Engels. La democracia burguesa es una farsa bien vestida. Solo bajo la dictadura del proletariado el pueblo trabajador puede liberarse del yugo de la burguesía y construir una sociedad justa, equitativa y verdaderamente democrática. Por eso no debemos avergonzarnos de defender la dictadura del proletariado. Debemos explicarla, reivindicarla y luchar por ella, porque no hay comunismo sin poder obrero, y no hay poder obrero sin dictadura del proletario.
No hay punto medio. O el poder político sirve a los intereses de los capitalistas o sirve a la clase obrera. La democracia burguesa es un velo que esconde la dictadura del capital. La dictadura del proletariado, en cambio, es la forma más alta de democracia para las masas oprimidas. Quien se asuste del término dictadura del proletariado no ha entendido nada del marxismo, y quien defienda la democracia burguesa como un ideal absoluto está defendiendo, en última instancia, el dominio de los explotadores sobre los explotados. Новый аппарат управления в лице советских организаций. Отныне наступает новая полоса в истории России. И данная Третья русская революция должна будет в своем конечном итоге привести к победе социализма.